suspensión. Ajá. Entonces, ¿qué es una solución? Una solución es un sistema disperso que forma parte de la materia denominada mezcla del tipo homogéneo. Esa es la definición de una solución. ¿Qué es un coloide? Pues un coloide es una materia del tipo mezcla, del tipo heterogénea, donde el diámetro de sus partículas está en un rango promedio, está en un rango intermedio. No son ni muy pesadas como la suspensión, ni muy livianas, ni pequeñas como la solución justamente. Entonces el coloide está entre la solución y la suspensión. Y la suspensión es una mezcla del tipo heterogénea donde sus partículas son grandes, son voluminosas y son pesadas. Y como tienen estas características, pues con su propio peso, de repente van a suspenderse en el líquido, van a quedarse ahí en la superficie flotando, o de repente van a caer al fondo del recipiente por el propio peso que generan. Por ejemplo, si nosotros nos preparamos una limonada y las pepas van entrando dentro del líquido, entonces las pepas a veces de limón quedan flotando o a veces caen y al fondo se depositan. Esa es una suspensión. Si separamos todo, con un colador separamos todo estos sólidos, lo que tendríamos es una solución, porque todo es una sola fase, todo es un solo color, y las partículas pequeñas del azúcar se han disuelto tan bien que ya ni se observa, un diámetro muy pequeño. Entonces, gracias a esto vamos a tener justamente los ejemplos. Ejemplos de cada tipo. Por ejemplo, una solución puede ser del tipo sólida. Cuando es sólida, le llamamos aleaciones o aleación. ¿Alguien de ustedes conoce una aleación? Una aleación. Por ejemplo, el acero es un tipo de aleación. La mezcla del hierro con el carbono. Ser inoxidable. Esta es una solución del tipo sólida. Sólida. Existe también soluciones del tipo líquida. Una solución que son las más abundantes. Una solución líquida puede ser el agua potable. El agua potable es la mezcla de H2O de agua, H2O más sales minerales como el cloruro de sodio, el cloro, ellos. Y finalmente una solución también puede ser gaseosa. Pero la gaseosa son todas las mezclas de gases es una solución. Por ejemplo, el aire, que es la más conocida. El aire que contiene nitrógeno, que es el que es más abundante de todos, contiene oxígeno, contiene argón, contiene CO2, etcétera. Entonces, así vamos a tener tipos de soluciones. Sólida, aleaciones, mezcla de metales, por ejemplo. Hay una mezcla que tiene un color dorado, amarillento, con cierto brillo, y no es el oro, sino es el latón. Entonces ese también puede ser otro tipo de ejemplo de aleación. El bronce, medalla de oro, de plata y de bronce. El bronce y es una mezcla homogénea de sólidos metálicos. Mezclas líquidas, el agua potable, puede ser el agua con azúcar, el agua con sal, el cloroformo, claro, puede ser el formol, el vinagre, son los ejemplos más conocidos de mezclas líquidas, homogéneas. Y el gas, toda mezcla de gases es una mezcla homogénea. Bien, dentro de un coloide, bueno, también vamos a tener del tipo sólido, líquido y gaseoso. Las características principales de un coloide es que tienen un llamado efecto Tyndall. Este efecto Tyndall es la dispersión de la luz. No sé si habrán visto alguna vez esta dispersión. Y también movimiento browniano. Movimiento browniano. El efecto Tyndall es, bueno, yo me acuerdo que cuando iba a visitar a mis abuelos antes, mucho antes,
En la parte de su cocina, pues tenía su tejado, me parece que tenía ciertas aberturas, ciertas entradas de luz. Y cuando amanecía y nos íbamos a la cocina, sin encender la luz, se veía pues un rayo de luz que entraba a la cocina. Y la parte del polvo que ahí había en ese lugar hacía que pues se dibujara ese haz de luz y se mirara toda la parte. Cuando hay neblina también se veía toda esa parte. Entonces el polvo, la neblina, la niebla son ejemplos de coloides. ¿Por qué? Porque dispersan la luz. ¿Qué significa dispersar la luz? Que se puede ver por su medio, se puede ver la línea de luz, cómo pasa la luz. Si ahorita yo veo en el espacio la luz del foco, no voy a ver los rayos de luz, porque el aire no es un coloide, el aire es una solución. ¿Quiénes solamente dispersan la luz? Los coloides. Ejemplos de coloides, ya les dije, neblina, otro es espuma, otro, la gelatina es un ejemplo muy común del coloide. El movimiento browniano es un movimiento, siempre lo digo en zigzag, siempre me hace acordar la gelatina. La gelatina ni siquiera, ni es sólido, ni es líquido. Es como que a medias. Este es un ejemplo, bueno, el movimiento browniano es que es el movimiento interno de las micelas que la forman, de los coágulos que se forman en un coloide. Y este movimiento browniano hace que pues se vaya ni a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, y así. Una suspensión ya es una mezcla con sus partículas muy grandes. Y estas partículas muy grandes ya pues van a dar evidencia clara de que hay una mezcla heterogénea, hay mezcla de dos o más fases. Ejemplo de una suspensión, por ejemplo, el lodo, aunque no se diferencia muy bien, pero hay parte sólida y líquida que la pone esa parte espesa. ¿Qué más? Pues agua y aceite, que son los más conocidos. Son los ejemplos más conocidos que forman dos fases. El coloide también forma dos fases, aunque no se ven muy bien las fases, pero forman dos fases, por eso es heterogéneo. Y la suspensión sí se ve, las dos fases directamente. Muy bien, esto es la parte teórica que quería hablar sobre los sistemas dispersos. Son tres tipos, solución, coloide y suspensión. Por los problemas, solamente vamos a concentrarnos en lo que es una solución. Una solución va a ser un tipo de mezcla que va a tener dos partes principalmente. Hay una parte que se van a diferenciar bueno, podemos diferenciarlos por el color, digo, por la cantidad. Ahorita estoy poniendo color, por eso me equivoqué. Tenemos dos partes, llamado soluto y el otro llamado solvente. Ajá, ya está, se me logró. Entonces hay dos partes, soluto y acá que falta corregir, solvente. ¿Y cómo las vamos a diferenciar? Las vamos a diferenciar principalmente, a priori, por la cantidad. ¿Cuál es el que está en mayor cantidad? Si hacemos esa comparación en su problema, ¿cuál es el que está en mayor cantidad? Y decimos, el que está en mayor cantidad es el solvente, y el que está en menor cantidad, en menor proporción, es el soluto. Los vamos a simbolizar como STO para el soluto y STE para el solvente. Ahora, como estas son las partes de una solución, si sumo estas partes, la suma de esas partes me va a dar la solución. La denominación de solución. Una solución, entonces si me preguntan la masa de la solución, es el soluto más la masa del solvente. Su símbolo va a ser sol de solución. ¿Ya? Ejemplos, por ejemplo, tenemos el formol, que es un líquido medio amarillento. Lo tienen en laboratorio, lo tienen. Ahí donde teníamos corazones, pulmones y estaban con un líquido ahí para que no se malogre, pues ahí tenemos el llamado formol. Es una solución líquida que va a estar formada de dos partes.
hay una parte llamada formaldehído, que más o menos es el 20%. Y todo esto va a estar acompañado de agua, H2O, el cual va a llegar hasta el 80% de todo el contenido. Entonces, ya por esta clasificación de menor y mayor, ustedes me pueden decir cuál es el soluto aquí, el formaldehído o el agua. ¿Cuál creen que sea el soluto? ¿El formaldehído o el agua? Entonces, como acá arriba les decía, el que es menor cantidad es el soluto, el mayor cantidad es el solvente. Entonces, el formaldehído será el soluto y el agua será el solvente. Por las cantidades, formaldehído menor, soluto. Agua mayor, solvente. ¿Por qué al agua se le llama el solvente universal? Porque es la sustancia capaz de disolver a una infinidad de compuestos, sean orgánicos como el formaldehído, otros, la mayoría de inorgánicos, y ¿por qué? Por la alta polaridad que existe en esta molécula llamada agua. Entonces, ahí tenemos la parte del soluto, cómo distinguir el soluto y el solvente. Generalmente el soluto es el que tiene menor cantidad, menor proporción, y el solvente que está el más abundante. El soluto es el más importante. Pueden haber bastantes solutos, pero siempre va a haber solo un solvente. El soluto es el que me va a definir las propiedades de la solución. Por ejemplo, si hubiera dicho sal con agua, la sal con agua se llama salmuera. ¿Y por qué se llama salmuera? Por la sal, justamente que es el soluto. La salmuera, ¿qué sabor tiene? ¿Dulce, amargo o salado? La salmuera tendrá sabor salado. ¿Y de qué viene ese sabor salado? ¿De la sal o el agua? De la sal, que es el soluto. Entonces, las propiedades físicas de la mezcla va a estar asociado al soluto. Depende del soluto para sus características físicas. Si yo mezclo agua y azúcar, la solución es dulce. ¿Por qué? Por el agua no, sino por el azúcar. Entonces el soluto es el que te da las propiedades de la mezcla. ¿Y el agua qué te dará? Pues el agua te da el estado físico. Porque si yo mezclo formaldehído o azúcar con agua, el azúcar es sólido, el agua es líquido. Si mezclo azúcar y agua, al final, ¿qué me da? Una solución sólida o líquida. El agua con azúcar me da una solución sólida. ¿Por qué sólida? Perdón, el agua con azúcar me da una solución líquida. ¿Por qué líquida? Porque el solvente es el agua, es el que esté más abundante. Por eso se llama solvente y por eso es que toda la solución final es líquida. Entonces el solvente es el que te da el estado de agregación de la solución. Bien, entonces como les decía, puede haber varios solutos. Por ejemplo, en el agua de mar tenemos no solamente cloruro de sodio, tenemos cloruro de magnesio, carbonato de calcio, muchos sales ahí. Esos son los varios solutos y un solo solvente que es el agua. Si solamente hay un soluto y un solvente, a esa solución se le llama binaria, porque hay dos componentes, soluto y un solvente. Bien, la resolución de los problemas creo que vamos a hacer en el siguiente bloque. Es algo, a ver si puede darse una pregunta al menos antes que se acabe el tiempo. Sí. Ah, ya. A ver. Ya, ahí creo que se puede ver. Sí. Entonces, este sería la parte del resumen teórico de lo que es una solución, lo que es sistemas dispersos. Vamos a leer el problema número 1. Acá hay algo que está mal.
He abierto dos pizarras. Ya, ahora sí. Ah, ya, iba a resolver el problema 1 para irnos al receso. Dice, marque la alternativa incorrecta respecto a las soluciones. Una solución es una mezcla homogénea. Acá está, acá está, acá está. Dice, las soluciones solo pueden ser acuosas. No, pueden ser líquidas, sólidas y gases. Falso. B, las soluciones se encuentran en una sola fase. Bueno, homo significa igual, genio, propiedades, iguales propiedades, una sola fase. Eso sí es cierto. Ya está mi clave, ya está mi respuesta. Clave B, pero sigo leyendo por si acaso. La C dice, en las binarias hay un solo soluto y solvente. También eso es cierto. Entonces hay dos claves. No, es que a mí me pedían incorrecta. Dice, las soluciones solo pueden ser acuosas. Falso. Pueden ser sólidas, pueden ser gaseosas. ¿Las soluciones se encuentran en una sola fase? Sí. Las mezclas homogéneas son de una sola fase. Las heterogéneas, dos o más. La C dice, en las binarias solo hay un soluto y un solvente. Verdadero. Pueden ser diluidas, saturadas y sobresaturadas. Eso lo vamos a ver después. Diluidas cuando hay poco soluto, saturadas cuando hay más o menos soluto y sobresaturadas cuando ya hay bastante soluto. La E, pueden ser iónicas o moleculares. Eso depende del soluto. Si es iónico o si es molecular. La respuesta correcta en la 1 será, la incorrecta será la A. ¿Ya? Entonces hemos resuelto al menos un problema. Con orgullo lo digo. Regresamos, muchachos, entonces de acá en 10 minutos. Tarrillo presente. Y ahorita lo marco ya, Tarrillo. Listo, regresamos entonces. 10 minutos. Nos vemos. Chau, chau.